Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. También. Buenas noches, dicen. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, estimados estudiantes. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las clases grabadas. De igual manera, tratar de tener los documentos al día, ¿no? Si nos hace falta algún documento, algún certificado, fotografías, obviamente, pues, tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿no? Recordemos que nosotros ya nos encontramos en el nivel de tercero y obviamente pues todo tiene que estar al día, ¿no? De igual manera pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes. Recuerden también igualarse, por favor, porque al final, en este caso, no se les complique mucho. De igual manera, recordarles que nuestra querida rectora también les ha ayudado a cada uno de ustedes con la finalidad directamente de que puedan cumplir sus sueños, puedan directamente obtener su título. Así que poner de parte, realizar un esfuercito del tema académico, en el tema de los documentos, en el tema también de las pensiones, para que no tengamos contratiempos, en este caso, al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a continuar o vamos a avanzar directamente con el contenido de la primera unidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tuvimos lo que es un nivel, en este caso, de adaptación, conocido también como el propedéutico, ¿no? En donde prácticamente reforzamos algunos conocimientos, pero el día Licenciado, de buenas hoy... noches. Disculpe, no se oye. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan los demás, por favor? ¿Me confirman? Sí, licenciado. Sí, lo escuchamos. Sí, sí, Licen. escuchamos. Sí, se le escucha, Licen. Y fuerte, licenciado. claro y fuerte. Listo, muy bien. En ese caso, pues, si tenemos problemas con la conexión, tratemos de salir y volver a ingresar, por favor. A veces nuestra conexión de internet, ¿sí? Muy bien. Como les iba mencionando, por favor, en este caso, podemos establecer de que el día de hoy comenzamos con la unidad número 1, ¿ok? Y el primer tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la civilización de los mayas, ¿sí? Como ustedes saben, la civilización de los mayas prácticamente fueron culturas precolombinas, ¿sí? Que prácticamente se asentaron, en este caso, en el continente americano. Es decir, precolombinas se establece ese término antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Miren, por ejemplo, los mayas tenían una adaptación en la arquitectura sumamente avanzada y obviamente lograron construir lo que se conoce las famosas pirámides escalonadas, ¿no? Miren, por ejemplo, eran templos sumamente amplios, sumamente grandes, y obviamente al final teníamos una especie de un pequeño templo en donde prácticamente realizaban los ritos y los sacrificios, Licenciado, disculpe, ¿no? de pronto no se oye nada. Le comento, por favor, que tenemos problemas de la conexión, ¿sí? Porque Dicen, sí todos se me pueden escucha. escuchar. Sí, sí me ¿Sí se escuchamos, escucha? muy Ok, bien. gracias. Listo, muy bien. Sí, por favor, tal vez es nuestro Hombre. internet, ¿sí? Sí, muy bien. Entonces, en ese caso, por favor, tratemos de volver a ingresar, tratemos en este caso de acercarnos a nuestra conexión, ¿no? Tal vez puede ser el motivo el cual directamente escuchamos un poquito lejos, ¿sí? Muy bien, vamos, aquí directamente en estas imágenes, ¿no? Podemos observar lo que son las pirámides y además de ello, miren, no solamente construyeron una nada más, sino más bien algunas. ¿Sí? Sumamente amplias, sumamente grandes. Ahora vamos a determinar las características principales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor? A ver, regáleme un segundito. Tercero. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Amparo Natividad? ¿Estamos ahí?
Buenas noches, Lice. Buenas noches, por favor. Buenas noches, Civilización. dice. Buenas noches. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo 2000 antes de Cristo hasta el siglo Hasta el siglo XV después de Cristo. hasta el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. Gracias, Liz. Muy bien, excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá, los mayas prácticamente, ¿no? Estuvieron ubicados en Centroamérica a partir del año 2000 hasta el año, bueno, el siglo directamente 15 después de Cristo, ¿no? Prácticamente lograron tener lo que es un gran avance en la escritura, arquitectura, astronomía, matemática, pero sobre todo también por las actividades que ellos realizaron, ¿no? Recordemos directamente que los mayas, al igual que los aztecas, que los incas, eran civilizaciones de conquista, es decir, conquistaban territorios y las personas que estaban en esos territorios prácticamente se volvían esclavos, ¿no? Miren, acá también podemos identificar, ¿sí?, cómo se vestían los aztecas, ¿sí? Miren, justamente acá tenemos una decoración en el pecho, también podemos ver una decoración que tiene en la parte de su cabeza, plumas, imágenes, colores sumamente llamativos, ¿no? Además de eso, aquí también observamos un deporte, por decirlo así, de sacrificio que tenían los mayas, ¿sí? Aquí directamente se establece que es el antecesor, ¿sí?, del deporte que hoy conocemos como el rey de las actividades deportivas. ¿Cuál es el deporte que más se practica en el mundo en la actualidad? El fútbol. El fútbol. Muy bien, el fútbol, excelente. Ahora, en la participación de los mayas, prácticamente, ¿no? Utilizaban dos grupos importantes. Hacían lo que son enfrentamientos, en este caso, entre dos grupos, y utilizaban lo que es una pequeña bola de hule, sí que tenemos aquí. ¿Cuál era el trámite? Tenían que directamente, en este caso, pasar lo que es la bola de hule, prácticamente en arcos sumamente altos y solamente podían utilizar lo que son los codos, el pecho, directamente las piernas, para poder pasar esa bola directamente por el orificio en donde prácticamente lo hacían, ¿no? Que era bastante alto y obviamente era un juego, por decirlo así, en donde si el equipo ganaba, prácticamente eran sacrificados al dios más importante. Y el caso del equipo que obviamente perdía, eran sacrificados al dios más terrible de ellos. Es decir, prácticamente era un deporte sumamente difícil, pero se establece que fue el antecesor, en este caso, de cierta manera, del deporte que nosotros conocemos, ¿no? Muy bien, vamos a la ubicación. ¿Dónde se encontraban? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yolanda Jimena? ¿Estamos ahí? Sí, Liz. Por favor. Ubicación. Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. Ahí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una fotografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas, como algunas zonas costeras semidesérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales
ciudades mayas: Yucatán, Tulum, Huelio, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Excelente, muy bien. Chichén Itzá, 10. Muy bien. Ahora, la ubicación, en este caso de los mayas, se encontraba en la península de Yucatán, ¿no? Miren justamente acá. Todo este territorio directamente pertenecía a los mayas, ¿no? Que en la actualidad directamente, si existiera, compartiría territorios, ¿no? Como El Salvador, Honduras, en donde directamente encontramos un gran crecimiento, ¿no? Bien, justamente lo tenemos acá, de igual manera, en la ubicación geográfica, pero sobre todo están caracterizadas por las grandes ciudades que empezaron a desarrollar, ¿no? Entre ellas Yanchilán, Tulum, Cuello, Cobán, Copán, Palenque, pero sobre todo el Chichén Itzá, que prácticamente era el sitio en donde se encontraba el monarca. Ahora, vamos a identificar lo que son características o las características más importantes que tuvieron los mayas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Omaira Erazo? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, por favor. Características de los mayas. Entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y lo relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades. Desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides con centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Gracias. Muy bien, excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Ahora, las características las más importantes de los mayas, ¿no? Aquí podemos identificar que se ubicaron en la península de Yucatán. También mantenían una religión politeísta. ¿Qué es la religión politeísta? Creían en varios dioses. Religión, creen en varios dioses, no uno, Creían no en uno varios solo. dioses como la hindú, el profesor. Muy bien, excelente, que tienen la adoración a diferentes dioses, ¿no? Y de igual manera, pues, los mayas veneraban dioses que representaban con la naturaleza, ¿no? También podemos identificar que en su economía se basaba directamente en la agricultura y también mantenían lo que es el control de los territorios mediante las ciudades-estados, ¿no? Bueno, las ciudades-estados funcionaban algo similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante del Ecuador? Por darles un ejemplo, a ver. Presidente. El Presidente de la República. Muy bien, el presidente de la República. Muy bien, ahora, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El alcalde de Quito. Muy bien. Entonces, prácticamente el alcalde de igual manera debe rendir lo que son informes al presidente de la República, ¿no? Entonces, las ciudades-estados funcionaban de esa manera en elegir a un representante que prácticamente estuviera encargado de esos territorios, ¿no? También podemos identificar que fueron expertos en matemática, la astrología, la escritura como tal, ¿no? Y sobre todo la construcción de grandes pirámides. Miren, por ejemplo, acá podemos identificar cómo vestían o cómo se vestían directamente sus guerreros. ¿Sí? Sumamente llamativos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo era la organización política de los mayas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Vladimir Pinto? ¿Estamos ahí? Sí, señor.
Ya lee. La organización política. Los mayas formaron ciudades-estado con cierta independencia de gobiernos propios y poseían líderes políticos, cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder Halach único de cada ciudad-estado era el principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobierno independientes, todas estas ciudades formaban un conjunto, la civilización maya. Es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Ruinas de Chichén Itzá, ciudad-estado de la ciudad cultura maya. Ruinas de Chichén Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de la cultura maya. Muy bien, excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí podemos identificar, ¿no? Que en la organización política se encontraba el Halach Yunik, que prácticamente era el líder encargado del imperio, ¿no? Él era el máximo representante, prácticamente lo consideraban como un dios, y de igual manera, la ciudad-estado de Chichén Itzá era prácticamente la ciudad más importante, ¿no? Ahora, dentro de la organización social, encontramos lo que son sacerdotes, que eran miembros de la clase religiosa, gobernantes que prácticamente se encontraban en las ciudades-estados, pero miren, además de ello, cómo se vestían el ejército de los mayas, ¿no? Colores sumamente llamativos, de igual manera, pues, la población en general. También encontramos lo que son, ¿no?, en la nobleza, en donde estaban los jefes guerreros, artesanos, campesinos y los esclavos en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo era su economía. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tipantuña. ¿Estamos ahí? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Economía de la cultura maya. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la patata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través del sistema de canales que proporcionaban agua en la estación seca y mantenía los cultivos durante todo el año. Gracias, licenciado. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Ahora, en el tema de la agricultura podemos identificar, ¿no?, algunos productos como el maíz, los frijoles y algunos tubérculos como la batata, el poroto, los tubérculos. Ahora, el maíz, ¿nosotros consumimos el maíz tal vez? Sí, licenciado. Sí, claro que sí. Sí, Es parte del desayuno. El pancito. Excelente, muy bien. El pancito, las humitas, hemos probado las humitas tal vez. En este frío, un cafecito con humitas. El mote de de la Nation. sierra. Muy bien, Tostado. excelente. El tostado. Bueno, directamente podemos establecer, ¿no?, que el maíz hasta el día de hoy sigue siendo un producto muy utilizado en nuestra sociedad, ¿no? También podemos establecer de que los mayas eran expertos en técnicas de irrigación. ¿Qué significa el término irrigación? Del riego de los suelos. Muy bien, excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. El cuidado y el riego de los suelos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá los mayas lograron crear una técnica que se le conoce como las chinampas, ¿sí? Que prácticamente eran colocar lo que son pequeñas parcelas de tierra y ahí directamente cultivar. Sí, miren, por ejemplo, acá. Las parcelas de tierra rodeadas directamente por agua, colocaban lo que es los cultivos de esta manera y miren.
Eso lo hacían con la finalidad de que los productos salgan de la mejor manera, tengan los mejores nutrientes y además de ello directamente pueda garantizar más trabajo, en este caso, para la población, ¿no? Ahora, vamos a identificar lo que son los dioses más importantes de los mayas. ¿Me ayuda, por favor? Bueno, vamos acá un pasito más adelante. Ok, regálame un segundito. Ya, excelente. Por favor, ¿me ayuda la señorita Karen? Buenas noches. Buenas noches. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principalmente fueron Hunad, Kut e Itzamam, pero también tenían dioses de la lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen algunas similares religiones entre los mayas y los aztecas, probablemente debido a las conexiones cercanas que pudieron tener en sus orígenes. Gracias. Muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, prácticamente, ¿no? Los dioses mayas se los representaba directamente en base a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y obviamente tenían diferentes significados. Acá directamente podemos evidenciar algunos de ellos, ¿no? Los dioses, Hanum-Ku, dios principal y creador de todos. Itzamá, dios de la sabiduría. Ischel, diosa de la fertilidad y el agua. Yukax, dios de la agricultura. Kawil, dios del fuego, de la medicina. Kukulkan, dios del agua y del viento, ¿no? Miren, justamente así representaban a sus dioses, ¿sí? Justamente con colores llamativos, siempre llevaban algo en sus manos y obviamente pues estaban representados en este caso dentro de la mayoría de sus templos en general, ¿no? Ahora, vamos a identificar los grandes avances que nos dejaron los mayas. ¿Me ayuda por favor el señor Jeremías? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. Conocimientos de la cultura maya. Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya son los siguientes. Gran conocimiento de matemáticas avanzadas, con el uso de decimales y el cero, escritura jeroglífica avanzada para la época, técnicas de riego y agricultura avanzada que les permitía cultivar durante todo el año. A pesar de las épocas de sequía, eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos, como un calendario religioso de 260 días. Muy bien, señor 10, muchísimas gracias. Excelente. Ahora, el legado que nos dejaron los mayas prácticamente, ¿no? El uso de los decimales. Cuando yo digo un número decimal, ¿a qué número me estoy refiriendo? El 10. ¿Al 10? Lo que tienen coma. Número Muy que bien, contiene la excelente. coma. Después de la coma. El número después de la coma. 10 en 10, los decimales que también los podemos identificar. Ahora, si yo dijera vigesimal, ¿a qué valor estoy refiriéndome? Al 20. Al valor del 20. 20. Muy bien, excelente. 10. Ahora, podemos identificar también, ¿no? Miren, la utilización del número 0. Sí, entonces miren, dentro de las culturas, el número 0 representaban lo que es la ausencia de valor, ¿no? La escritura jeroglífica, también podemos identificar que crearon un calendario de 365 días del año, ¿sí? Y también lograron identificar 260 días dentro de un calendario religioso. Miren, por ejemplo, acá era la escritura jeroglífica que tenían los mayas. Ahora, no sé si se acuerdan, tal vez hace unos 5, unos 10 años más o menos, mencionaban en las noticias
que el mundo se iba a acabar en el año 2012, ¿se acuerdan? Sí, licenciado. Sí, listen. Sí, Sí, de acuerdo. Ya, muy bien. Decían que por una predicción de los mayas, el mundo se terminaría pues en el año 2012 en general, ¿no? Prácticamente, pues, los mayas crearon muchísimos calendarios, pero sobre todo la visión de los mayas establecían de que el mundo es una etapa cíclica, es decir, que la finalización del mundo que ellos mencionaban prácticamente era la indicación de una etapa que se estaba cerrando, ¿no? Y que a partir del año 2012 grandes cambios irían dándose en nuestra sociedad, ¿sí? Pero en su momento, pues, se logró establecer o pensar que de algún modo el mundo se terminaría en esos años, ¿no? Bien, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? No, no está No, compartiendo. licenciado. No, lice. Está la Listo, pantalla. ahora ya. Ahí sí ya va a compartir. Está en negro nomás la pantalla. Ya, No muy bien. me Esperemos sale. Está en un blanco. segundito, por favor. Muy bien, esperemos un segundito, que por acá el clima está muy fuerte. Muy bien. Ahora, vamos. El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la civilización de los aztecas. Prácticamente los aztecas también tomaron lo que son grandes conocimientos y avances científicos que en su momento tenían los mayas, ¿no? Y ahí empezaron directamente a edificar sus propias construcciones. Ellos también crearon lo que son pirámides escalonadas, pero a diferencia de los aztecas, de los mayas, perdón, la de los aztecas eran mucho más amplias. Miren, ¿sí? Aquí practicaban los ritos de sacrificio, aquí directamente llevaban a la persona con el sumo sacerdote, era colocada en una posición boca abajo, lo sujetaban las extremidades y ahí directamente el sacerdote o el chamán, sí, con una especie de daga prácticamente apuñalaba el pecho y sacaba el corazón, ¿sí? Y eso obviamente lo hacía con la finalidad de establecer una adoración a sus dioses más importantes y los cuerpos por lo general bajaban rodando todas esas gradas. Dependiendo directamente de su dios, en algunos casos, ¿no? Les cortaban la cabeza, las extremidades, algunos órganos y el cuerpo por lo general siempre bajaba estas escaleras, ¿no? Miren, aquí tenemos una, dos, tres, y aquí tenemos también lo que es la vestimenta de los aztecas. Ahora, ¿quiénes eran los aztecas? ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Magda, por favor. Buenas noches, compañeros. ¿Quién eran los aztecas? Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central del sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 2000 años y ha influenciado sobremanera en el desarrollo de las culturas. Posteriores, la civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la conquista de México. Gracias, Licen. Muy bien, señorita, excelente, 10, muchísimas gracias. Ahora, los aztecas también eran conocidos como los mexicas, ¿no? Que prácticamente lograron desarrollarse entre los años 1325 y 1521 y también lograron tener lo que es una duración de casi 200 años, ¿no? Justamente a la llegada, en este caso, de los españoles en la época de la conquista, cuando Hernán Cortés, pues, los derrotó en 1521, ¿no? Y ahí directamente se finaliza lo que es esta gran civilización. Al igual que los mayas, los aztecas también crearon sus propios calendarios. Miren, por ejemplo, acá. El rostro de los dioses más importantes, aquí tenemos figuras decorativas, y obviamente estaban lo que son su escritura jeroglífica, ¿no? ¿Sí? Sumamente llamativas y especialmente eran expertos en astronomía para identificar épocas en donde cultivar
y épocas en donde directamente no lo debían hacer, ¿no? Ahora nos vamos, su ubicación. ¿Me ayuda, por favor? El señor Cristian, por favor. ¿Cómo está, Lice? Buenas noches. Buenas noches. La civilización azteca se ubicó en la zona central de Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Para el año de 1521 lograron tener más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Gracias, Lisa. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, acá, prácticamente se ubicaron en el Valle de México y ubicaron lo que son territorios que conocemos, ¿no? Como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, también llegaron a tener una parte directamente del territorio de Guatemala, ¿no? Miren, para el año 1521 tenía una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados y casi, o superando directamente los 7 millones de habitantes. Es decir, una población sumamente extensa, ¿no? También podemos identificar algunas características propias en donde podemos identificar que ellos también practicaban lo que se conoce como el canibalismo. ¿Qué será el canibalismo? Comen personas. Se comían a las Comen personas. personas. Comen carne. ¿Se alimentan de la misma especie? Entre su propia especie. Muy bien, excelente, que se alimentan de cierta manera, ¿no? De la misma especie, ¿no? Y los sacrificios humanos, ¿sí? Que prácticamente lo hacían en veneración a sus dioses. Tenían una monarquía autoritaria, es decir, que el emperador era el máximo representante, tenía un origen divino y que obviamente todos le rendían respeto, ¿no? Tenían lo que es un cobro en base al tributo. ¿Sí? Sí, dígame, por favor. Realicen una consulta. ¿Y ellos cómo hacían para construir todas esas pirámides inmensas que tienen? ¿Qué materiales ocupaban, no? ¿Cómo hacían para subir esas piedras? Me imagino que deberían ser inmensas. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por lo general, las piedras, obviamente, las utilizaban directamente de la naturaleza, ¿no? Ahora, el esfuerzo que debían realizar los esclavos era sumamente complicado, ¿no? Imaginen, para crear un templo, vamos a ver, justamente lo teníamos en la partecita de acá. Sí, con las herramientas que nosotros tenemos en la actualidad, más o menos, aproximadamente, ¿cuánto nos demoraríamos en realizar estas construcciones? Una vida. Años. Con las herramientas de ahora. Mucho tiempo. Con las herramientas de ahora, no tanto. Con las Hasta el herramientas de momento no ahora está sería más comprobado rápido. que hicieron ellos. Con las herramientas de ahora le ponen grúa y con la grúa de un lado al otro lado Todo van se le arma armando ya. rápido. Muy Pero el bien, detalle excelente. pienso que es más demoroso que la masa. Claro, muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá. Si logramos identificar, ¿sí? No sé si hemos visitado alguna vez las ruinas del Machu Picchu. ¿Hemos ido a Perú alguna vez? Sí, sí. México. Casi, casi. ¿Dónde quedan las ruinas del Machu Picchu? Perú. Perú. Ya, muy bien, queda en Perú. Excelente, ¿no? Ahora, otro sitio también importante en donde podemos visitar, sí, los templos de algunas construcciones de estas grandes civilizaciones, bueno, especialmente de los incas también, es las ruinas del Ingapirca. ¿Hemos visitado tal vez? Ok, ahora, ¿cuál es la situación directamente de estos templos? En la actualidad, nosotros podemos conocer las obras de arquitectura, el trabajo que tuvieron que realizar, colocar esas piedras en una posición sumamente recta, vertical y colocar un piso sobre otro. Entonces, la situación era sumamente complicada, ¿no? Dentro de uno de los misterios que tienen estas pirámides es que no existe un espacio vacío, ¿sí?
Es decir, que no pueden pasar ni siquiera una aguja en el espacio de las piedras, ¿sí? Entonces, para aquella época, hablando de 1521, la situación era sumamente difícil, pero a pesar de eso, lograron construir lo que son pirámides que prevalecen hasta el día de hoy y sobre todo el misterio que guardan cada una de ellas, ¿no? Si en algún momento visitamos lo que es el Machu Picchu, Inga Pirca, o en el mejor de los casos tenemos la oportunidad de viajar a México, conocer esos templos, estas ciudades, ahí podemos identificar, ¿no? Que la simetría era casi perfecta, es decir, algo similar a la que mantenían los egipcios. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, ellos directamente construyeron las pirámides en base a la medición que se le conoce como el codo real. Es decir, prácticamente medían desde la punta de sus dedos hasta el codo, ¿sí? Y era una medición que utilizaban directamente para construir las grandes pirámides, ¿no? Y que de cierta manera, si nosotros nos ponemos a investigar, al día de hoy podemos identificar que en los espacios, es decir, no existe, no podemos pasar ni siquiera una aguja, ya que también fueron construcciones casi perfectas, ¿no? Pero sin embargo, podemos establecer que esas construcciones para los esclavos eran condiciones sumamente difíciles, ¿no? También podemos establecer que el máximo representante de los aztecas era conocido como el Güey Tlatoani, ¿sí? También podemos identificar que el idioma era el náhuatl, ¿sí? Y la característica propia que tenían los aztecas es que se fundaron escuelas incluidas para las mujeres. Miren, por ejemplo, acá. En esta imagen de aquí podemos identificar en este caso, al Güey Tlatoani. ¿Sí? Miren cómo lo identificaba. Aquí directamente los llevaban cargando a sus esclavos y obviamente tenía un origen divino. Miren, en la imagen que tenemos justamente acá, así realizaban los sacrificios. Miren, justamente aquí colocaban a la persona, sostenían sus extremidades. El chamán o el sacerdote utilizaba, lo que es la daga y sacaba el corazón, ¿no? Y el resto del cuerpo prácticamente bajaba, ¿sí? Entonces, prácticamente los sacrificios humanos y practicar el canibalismo era una característica propia que tenían los aztecas. Aquí también podemos identificar algunos de sus dioses importantes, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlacón, Huachipolchín, Chimecoá, Chinteoc, Choloc, Misanclecuti, que prácticamente todos los dioses eran venerados dentro de esos templos, ¿no? También podemos identificar que dentro de la organización social estaba el Huaytlatoani, después bajaban los Tenuchil o los nobles, los pochtecas, que eran los comerciantes artesanos, los macehualtíes, que prácticamente eran los comerciantes, y finalmente los mayeques, que prácticamente eran los esclavos en general, ¿no? Ahora, dentro del poder de control de la religión y del ejército, todo estaba controlado en base al Güey Tlatoani. También encontramos lo que es el Consejo Supremo, o conocido como Clatocán, los jefes de sacerdotes, Chicoaltán, el Tlacotán, aquellos que eran encargados del ejército. También encontramos lo que son los Tenuchil, que prácticamente eran aquellas personas que cobraban los impuestos, y los Calpulé, que prácticamente eran jefes de calpulíes, es decir, jefes directamente de comunidades, ¿no? Ahora, de igual manera que los mayas, los aztecas aprendieron a utilizar lo que son las chinampas en general, ¿no? Y eso directamente la utilizaban para sacar lo que son sus productos de la mejor manera e intercambiarlos. Una de las grandes habilidades que empezaron a tener los aztecas era utilizar lo que es el cacao como moneda de pago. Y en su momento también utilizaban lo que es el trueque. Ahora, ¿qué será el trueque? Es cambiar Un intercambio de cosas por otra. Cosas entre frutos y comida entre otras ciudades u otras provincias. Ya, muy bien. Otras ciudades y otras provincias, ¿no? Excelente. Hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todo claro, Lice. Todo claro, licenciado. Más claro que el agua, Licen. Ya, muy Disculpe bien. una pregunta. Dígame, por favor. ¿Cuándo nos van a enviar lo de los folletos?
En el caso de las guías de aprendizaje, ya se encuentran en la plataforma. ¿Ingresamos el día de hoy, tal vez? No se puede ingresar, no sale nada. No se ve nada. Sí, Ah, no se todavía no nada. le sale nada. A ver, vamos a revisar conmigo mismo. A ver si yo estoy mintiendo, ustedes me están mintiendo. A ver, vamos a ver. Justamente, bueno, les comento, ¿no? La plataforma está en un proceso de actualización, ¿sí? Y en esta semana se está apareciendo lo que son los cursos para todos los niveles, ¿no? Y obviamente a ustedes les va a aparecer lo que es en este caso, a ver, un segundito, acá está, les van a ir apareciendo lo que son los temas, las actividades, el contenido en general, ¿no? Me confirman, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Licen. Muy bien, sí, recordarles, aquí tenemos pues nuestra presentación, tenemos lo que es mi número, a ver, este es mi número del trabajo, por favor, a este número enviamos cualquier actividad que nosotros tengamos, ¿no? Miren, aquí tenemos guía de aprendizaje, vamos a darle un clic, y ahí directamente tenemos nuestra guía de aprendizaje, ¿sí? ¿Ya? Aquí tenemos todos los temas, la información más detallada, ¿sí? Que nosotros vamos a ir estudiando durante todo el año lectivo, ¿sí? Y aquí van a encontrar de todas las materias, por ejemplo, no en mi caso, no ingresan en historia, guía de aprendizaje. Ingresan en matemáticas, guía de aprendizaje, biología, química. Bueno, tenemos en todas las disciplinas, ¿no? Ahora, pregunta, ¿les gustan las sorpresas? Sí, profe. Claro. Sí. Depende. Estamos a víspera de Buena. feriado, Licen. No, Licen. Depende. No, Es les bueno. gustan las sorpresas. Lisa, tengo un problema con la plataforma. Entro y no me sale ningún curso. Muy bien, si en el caso directamente, ¿no? Que tengamos algún inconveniente con la plataforma, por favor, con toda la confianza del mundo, escriben al número, bueno, de la oficina, y aquí directamente nosotros les ayudamos, ¿no? En nuestra plataforma está el número de contacto de los docentes y donde obviamente ustedes pueden comunicarse y nosotros les ayudamos, ¿sí? Bien, por ser el hecho del feriado, ok, les iba a mandar una actividad, pero no. La actividad les voy a mandar la otra semana en la retroalimentación. Pero bueno, esta semana Gracias, quiero que por favor disfruten muy bien con su familia, salgan, practiquen algún deporte, salgan de turismo y sobre todo directamente no se olvide también de la plataforma, ¿no? De mi parte, no les voy a mandar ninguna actividad. Lo que sí les recomiendo, ingresen a la plataforma y cualquier duda, inquietud, no se avisa, ¿sí? Cuídense mucho, Dios me los bendiga Gracias, siempre y recuerden, Gracias, mañana sí Licen. tenemos actividad. Gracias. Por si acaso, Gracias, antes un que buen me feriado, vaya, licenciado. antes que me Gracias, vaya, Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Hasta mañana. antes que me Chao, vaya, Licen, muchas Feriado, no se gracias. licenciado, olviden, gracias. por favor, que mañana tenemos actividad normal, por si Feliz acaso, ¿sí? feriado.